Toda mi vida creí que el silencio era una forma de amor. Me equivoqué. El día que enterramos a Rodrigo llovía. No mucho, solo ese tipo de lluvia fina que se mete en los huesos y no te suelta. Yo estaba de pie junto al cajón, con mis manos cruzadas sobre el vientre, como siempre las llevaba cuando no sabía qué hacer con ellas. 38 años de matrimonio, 38 años junto a un hombre que sabía exactamente cómo callarme sin decirme una sola palabra. La gente se acercaba, me daban el pésame, me tocaban el hombro, me miraban con esa lástima tan conocida, la de pobrecita se quedó sola, y yo asentía, sonreía un poco, decía, gracias, gracias, qué bueno que vinieron. Mi nuera Valeria estaba al otro lado del ataúd, elegante, de negro riguroso, con ese porte suyo que siempre me había parecido demasiado estudiado para ser sincero. Lloraba, pero yo llevaba 38 años mirando el llanto de cerca, y sabía reconocer cuándo los ojos lloran solos y cuándo el cuerpo los obliga. Los suyos lloraban solos. Eso me llamó la atención, pero lo guardé, como guardaba todo. Mi hijo Ernesto estaba a su lado. Mi único hijo. Tenía el mismo gesto cerrado de siempre, esa mandíbula apretada que heredó de su padre y que yo nunca supe si era dolor o costumbre. Me buscó los ojos una vez durante el entierro, solo una, y los apartó rápido. También eso lo guardé. El doctor Perales fue quien me llamó cuando Rodrigo cayó. Me dijo, señora Graciela, venga al hospital, su esposo tuvo un evento cardíaco. Así dijo, evento. Como si el corazón de mi marido hubiera organizado algo sin avisarme. Llegué corriendo. Bueno, ni corriendo lo que puede correr una mujer de 62 años con la rodilla derecha que me falla desde hace 4 inviernos. Rodrigo ya estaba en la sala de emergencias. Ya tenía esa palidez que uno no olvida. No pude hablar con él. Me dijeron que había preguntado por Ernesto. Solo por Ernesto, no por mí. En ese momento pensé, 38 años, y en el último minuto preguntó por el hijo, no por la esposa. Intenté convencerme de que era normal, de que los hombres son así, de que el amor de un padre por un hijo es distinto. Pero algo en mi pecho, algo pequeño y duro como una piedra, no me creyó. El notario se llamaba Fuentes. Tenía una oficina en el centro, con muebles oscuros y olor a papel viejo. Me citó 10 días después del entierro. Me dijo que fuera sola, que era procedimiento estándar. Yo llevé de todas formas a mi amiga Consuelo, que me esperó en la sala de afuera con 2 cafés en vaso de plástico que nunca tomamos. El señor Fuentes era un hombre pequeño, de anteojos redondos, con esa forma de hablar lenta y cuidadosa que tienen las personas que saben que van a decir algo que no quieres escuchar. Puso el documento sobre el escritorio, empezó a leer. Yo escuché mi nombre 2 veces en los primeros párrafos, la pensión, el seguro de vida menor, el automóvil del año 2016, que ya tiene un rayón en el costado izquierdo que nunca arreglamos. Después escuché otro nombre, Fundación Esperanza. El señor Fuentes siguió leyendo. Su voz no cambió. Mencionó la casa, nuestra casa, la casa donde cría Ernesto, donde planté los geranios en el patio, donde pasé 40 noches sola cuando Rodrigo viajaba por trabajo, y yo le dejaba la luz del pasillo encendida porque me daba miedo la oscuridad total. La casa que Rodrigo le dejó a la Fundación Esperanza, también las cuentas de inversión, también el terreno en las afueras que compramos juntos hace 15 años, y que yo creí que era para cuando fuéramos viejos y quisiéramos algo tranquilo. Yo tenía la pensión, el seguro menor, el auto rayado. Eso era todo. Me quedé mirando el documento sin leerlo. Las letras estaban ahí, pero no entraban. El señor Fuentes me preguntó si quería agua. Le dije que no. Me preguntó si tenía alguna pregunta. Le dije que sí. ¿Qué es la Fundación Esperanza? Él carraspeó. Me dijo que era una organización sin fines de lucro, registrada hace 8 años. Me dijo el número de registro. Me dijo que tenía actividad verificable en el sistema. Me dijo, casi sin mirarme, que la directora ejecutiva de la fundación era la señora Valeria Montoya de Andrade, mi nuera. El silencio que siguió fue de ese tipo que ocupa todo el espacio de la habitación y no deja sitio para respirar. Salí a la calle y Consuelo me vio la cara. No me preguntó nada. Me tomó del brazo y empezamos a caminar. A veces la amistad más real no necesita palabras, solo pasos. Después de 2 cuadras, le dije lo que había escuchado. Ella se detuvo. ¿La fundación de quién? De Valeria. Consuelo es una mujer práctica, del tipo que cuando hay una crisis busca primero los hechos y después siente. Me miró de frente. ¿Y cuándo se registró esa fundación? Hace 8 años. Ella hizo el cálculo que yo también había hecho. Hace 8 años Ernesto y Valeria llevaban 3 años de casados. Hace 8 años Rodrigo todavía trabajaba, todavía administraba solo las cuentas, todavía me decía, tú no te preocupes por esas cosas, Graciela, yo me encargo. Yo nunca pregunté, eso también era mío.
el silencio de no preguntar. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con la luz tenue de la campana encendida, que es la única luz que no me lastima los ojos cuando no puedo dormir. Me hice un té que no tomé. Puse las manos alrededor de la taza para sentir el calor. Pensé en Rodrigo, no en el hombre del cajón, en el otro, en el que conocí cuando yo tenía 24 años y él 29, y me convenció de que era sólido, confiable, un hombre que construía cosas para durar. Me había parecido tan diferente a mi padre que construía castillos en el aire y los dejaba caer. ¿En qué momento Rodrigo se convirtió en lo que quería evitar? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa de ese día. Pero así la pregunta no iba a darme respuestas, y yo necesitaba respuestas. A la mañana siguiente fui a la computadora, la misma computadora vieja que usaba para revisar recetas y escribirle correos a mi hermana en el norte. La encendí y busqué. Fundación Esperanza. Registro, directora Valeria Montoya. Apareció una página web, sencilla, con fotos de niños y frases sobre comunidad y futuro. Todo muy bonito, todo muy cuidado. La directora ejecutiva, Valeria Montoya, de Andrade. Con foto y todo. Esa foto que ella siempre usaba para los eventos, con la sonrisa justa, ni demasiada ni muy poca. Seguí buscando. Encontré que la fundación había recibido donaciones privadas durante los últimos 6 años. Donaciones regulares, significativas. No pude ver los montos exactos desde ahí, pero sí pude ver un nombre que aparecía en el registro de donantes institucionales. Rodrigo Andrade Villegas, mi marido, donando dinero a la fundación de su nuera durante 6 años. Cerré la computadora. Me quedé mirando la pantalla apagada, viendo mi propio reflejo borroso en el vidrio oscuro. 62 años, 38 de matrimonio, una casa que ya no era mía, un marido que ya no podía explicarme nada, y un hijo al que todavía no le había preguntado cuánto sabía. Fue en ese momento que sonó el teléfono. Era Ernesto. «Mamá», dijo, y su voz tenía algo raro, algo que no era dolor ni culpa, sino otra cosa, algo que se parecía al miedo. «Tenemos que hablar», dijo, «pero no por teléfono. Ven mañana a la casa». A su casa, la casa donde vivía con Valeria. «Está bien», le dije. Colgué, y me pregunté por primera vez con claridad si mi hijo me estaba citando para explicarme algo, o para advertirme. Esa noche no puse la alarma. Me desperté sola, como llevaba despertándome toda la vida, aunque Rodrigo durmiera a mi lado. Él siempre había sido un hombre que ocupaba el espacio sin llenarlo, su lado de la cama, su silla en la mesa, su silencio en la sala. Presencia sin calor, volumen sin sustancia. Ahora que no estaba, la ausencia se sentía casi igual. Eso me dijo algo que no quise escuchar todavía. Me vestí despacio. Elegí ropa sencilla, sin pensar demasiado. Pantalón oscuro, blusa gris, los zapatos cómodos que Consuelo siempre dice que parecen de enfermera, pero que son los únicos que no me lastiman el talón derecho. No me arreglé para impresionar a nadie. Ya había pasado demasiados años arreglándome para no molestar. Antes de salir, abrí el cajón de la mesita de noche de Rodrigo. No sé exactamente qué buscaba. Quizás nada, quizás todo. Había un reloj que no usaba, 2 bolígrafos sin tapa, un frasco de pastillas para la presión y un sobre pequeño, sin nombre, cerrado con cinta adhesiva amarillenta que llevaba tiempo ahí. Lo tomé. Lo puse en mi bolso. No lo abrí todavía. La casa de Ernesto y Valeria quedaba a 40 minutos en autobús. Yo no manejo desde que tuve el susto en la autopista hace 2 años. Y el auto rayado de Rodrigo seguía estacionado afuera de mi casa como un mueble que nadie sabe dónde poner. En el autobús iba una señora con una bolsa de mercado y un niño pequeño que me miró todo el trayecto con esa curiosidad sin filtro que solo tienen los niños y los perros. Le sonreí. Él escondió la cara en el hombro de la señora. Pensé, ¿hace cuánto tiempo alguien me mira así? Con atención real, sin querer nada. Bajé 2 paradas antes de lo necesario y caminé el resto. Necesitaba el aire, necesitaba los pasos, necesitaba llegar a esa puerta siendo yo, no el fantasma asustado que había pasado la noche anterior mirando pantallas apagadas. Valeria abrió la puerta. No Ernesto, Valeria. Tenía el cabello recogido, ropa de casa, una taza en la mano. Sonrió de esa manera suya, controlada, la sonrisa que siempre me había dado la sensación de estar leyendo un guión que ella había escrito y yo no había recibido. Graciela, de qué bueno que pudiste venir. Pasa, pasa. Como si fuera una visita normal, como si yo llegara a tomar café un martes cualquiera. Entré. La sala estaba ordenada con esa perfección un poco fría que siempre me había incomodado. Todo en su lugar, todo coordinado, nada fuera de sitio, como una casa de revista donde nadie vive de verdad. Ernesto estaba sentado en el sofá. Se paró cuando me vio.
Me dio un abrazo corto, de esos que son más un trámite que un gesto. Mamá. Ernesto. Nos sentamos. Valeria trajo café que yo no pedí. Lo puso frente a mí con una sonrisa. Yo puse las manos en mi regazo y esperé. Fue Ernesto quien habló primero. Me dijo que entendía que la lectura del testamento había sido una sorpresa. Me dijo que papá había tomado ciertas decisiones, pensando en el futuro de todos. Me dijo que la fundación hacía trabajo real, de trabajo importante, que yo podía verificarlo si quería. Habló durante varios minutos. Yo lo escuché, y mientras lo escuchaba, miraba sus manos. Las tenía cruzadas sobre las rodillas, igual que las mías, igual que siempre las llevé yo cuando no sabía qué hacer con ellas, y me pregunté si eso lo había aprendido de mí, o si era simplemente la postura de alguien que está diciendo algo que ensayó. Cuando terminó, le pregunté, ¿cuándo supiste lo de la fundación? Silencio. Ernesto, te estoy preguntando cuándo supiste. Él miró a Valeria. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Papá nos lo contó hace algunos años, dijo finalmente. ¿Cuántos años? Otra pausa. 5, quizás 6, 5 o 6 años. Mientras yo planchaba sus camisas de niño que ya no usaba, guardadas en una caja porque no sabía tirarlas. No, mientras yo le llamaba los domingos y le contaba cómo estaba el jardín y si los geranios habían florecido. Mientras yo creía que éramos una familia normal con secretos normales. Él sabía. Llevaba 5 o 6 años sabiendo. ¿Y no me dijiste nada? No fue una pregunta, fue una constatación. El tipo de frase que no necesita signos porque ya tiene su propio peso. Ernesto abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Papá dijo que era mejor así, que tú te ibas a preocupar, que no ibas a entender la estructura legal de... ¡Para! Mi voz salió tranquila. Eso me sorprendió incluso a mí. No me expliques lo que tu padre dijo. Dime lo que tú decidiste. El silencio que siguió fue diferente al de la notaría. Ese había sido un silencio de shock. Este era un silencio de vergüenza. Y yo sabía distinguirlos. Fue Valeria quien lo rompió. Y se inclinó levemente hacia adelante, con esa postura suya de persona acostumbrada a manejar conversaciones difíciles. Y me dijo, Graciela, entiendo que esto es doloroso, pero la fundación tiene compromisos legales, proyectos en marcha, familias que dependen de nosotros. La casa está registrada como sede operativa desde hace 3 años. No es algo que se pueda simplemente revertir. La miré de verdad, quizás por primera vez en todos los años que llevábamos conociéndonos. Vi a una mujer inteligente. Eso no lo puse en duda nunca. Pero también vi algo más. Vi a alguien que había construido cada palabra de esa frase antes de decirla, que había calculado exactamente cuánta lástima mostrar y cuánta firmeza, que me estaba tratando como a un problema administrativo disfrazado de suegra. Sede operativa, repetí. Así es, mi casa es la sede operativa de tu fundación. De la fundación sí, que también apoyó tu esposo por convicción propia. Valeria, ella se detuvo. Yo viví en esa casa 31 años. Planté los árboles del patio, pinté las paredes de la habitación del fondo cuando Ernesto tenía 6 años y quería que fueran azules. Enterré ahí al perro que tuvimos 15 años. Hice una pausa. Esa casa no es una sede, es mi vida. Nadie habló. Tomé mi bolso, me puse de pie. Voy a buscar un abogado, dije. No para pelear, para entender, porque durante 38 años entendí muy poco de lo que pasaba en mi propio matrimonio y ya no pienso seguir así. Ernesto se levantó. Mamá, espera, no te preocupes. Lo miré. Ese hijo mío de ojos cerrados y mandíbula apretada. No estoy enojada contigo, Ernesto. Estoy triste. ¿Qué es peor? Salí. La puerta no la cerré de golpe. La cerré despacio, con cuidado, como quien deja algo definitivamente atrás sin necesidad de hacer ruido. En el autobús de regreso abrí el sobre, el que había encontrado en el cajón de Rodrigo, el que tenía la cinta adhesiva amarillenta. Adentro había un papel doblado en 4. Letra de Rodrigo, esa letra suya pequeña y apretada que yo había leído en listas de mercado y notas de cumpleaños y nada más profundo que eso. Decía, si llegas a leer esto, ya sé lo que estás pensando. No era mala persona, Graciela. Solo fui un cobarde. Hay una diferencia. Al menos eso me digo. Y abajo, una dirección. Solo una dirección, en otra parte de la ciudad, sin nombre ni explicación. Nada más. Lo doblé. Lo guardé. Miré por la ventana del autobús el paisaje que pasaba, las calles que conocía de memoria, la ciudad que había sido mía toda la vida y que de repente se sentía como un lugar donde alguien más había tomado todas las decisiones importantes. Un cobarde, había escrito. 38 años para admitirlo, y ni siquiera en vida, pero había una dirección, y yo iba a ir. Consuelo me esperaba en mi casa.
Había usado la llave de repuesto que le di hace años para casos de emergencia y había hecho sopa. Estaba en la cocina revolviendo una olla con esa naturalidad suya de persona que aparece exactamente cuando se la necesita y nunca cuando estorba. Me senté a la mesa. Le conté todo: la visita, Ernesto, Valeria, el sobre. Ella sirvió 2 platos y se sentó frente a mí. ¿Vas a ir a esa dirección? Sí. ¿Cuándo? Mañana. Consuelo asintió. Sopló su sopa. Después dijo sin levantar los ojos del plato: ¿Querés que te acompañe? No, dije. Esta parte la tengo que hacer sola. Ella asintió de nuevo. No preguntó más. Eso era Consuelo. Sabía cuándo el acompañamiento era silencio y cuándo era presencia, y nunca confundía uno con el otro. Comimos en paz. Afuera empezó a llover otra vez. Esa misma lluvia fina del día del entierro, la que se mete en los huesos. La escuché golpear despacio contra el vidrio de la cocina. Pensé en Rodrigo escribiendo ese papel. Pensé en él doblándolo en 4, metiéndolo en un sobre, cerrándolo con cinta vieja. Pensé en que lo había guardado en su cajón, sabiendo que yo podría encontrarlo, o quizás esperando que lo encontrara. Quizás esa dirección era lo único honesto que me había dado en años. Un cobarde, sí, pero a veces los cobardes dejan migajas, y yo había aprendido, en 62 años de vida, que las migajas también llevan a algún lugar. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. A las 11 de la noche, cuando Consuelo ya se había ido y la casa estaba quieta, busqué la dirección del papel en el mapa. Era un barrio que conocía de nombre, pero donde nunca había tenido razones para ir. Una zona tranquila, residencial, con calles arboladas y ese tipo de casas medianas que no llaman la atención de nadie. Nada especial. Y sin embargo, Rodrigo había guardado esa dirección como si fuera algo que no debía perderse. Cerré el mapa. Apagué la luz. Me acosté en el lado de la cama que siempre había sido el mío, el lado izquierdo, el que da a la ventana. El lado derecho seguía vacío. Seguiría vacío. Intenté dormir, y estaba casi dormida cuando el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje. Número desconocido. Decía solamente: Señora Graciela, sé que encontró el sobre. Necesitamos hablar antes de que vaya a esa dirección. Hay cosas que usted no sabe todavía, cosas que cambiarán lo que piensa de todo esto. Me quedé mirando la pantalla. El corazón me latía despacio, pero fuerte. Ese latido que no es miedo, sino algo anterior al miedo. Escribí: ¿Quién es usted? Esperé. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Alguien que también fue engañado. No respondí más esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque aprendí hace mucho tiempo que las decisiones tomadas en la oscuridad, con el corazón acelerado y el juicio nublado, casi siempre cuestan más de lo que valen. Me quedé mirando el mensaje un rato más. Después puse el teléfono boca abajo sobre la mesita y cerré los ojos. Dormí 3 horas, quizás 4. Cuando me desperté, la lluvia había parado y la luz entraba gris por la ventana. Me quedé quieta un momento, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Ese silencio que antes me parecía tranquilidad y que ahora empezaba a parecerme otra cosa. El silencio de una casa donde demasiadas cosas habían sucedido sin que yo lo supiera. Tomé el teléfono. El mensaje seguía ahí. Número desconocido. Alguien que también fue engañado. Escribí: ¿Cómo sabe usted lo del sobre? Esperé mientras hacía café. La cafetera vieja tardó más de lo normal. Todo en esta casa parecía más lento desde que Rodrigo murió, como si los objetos también estuvieran procesando algo. La respuesta llegó cuando ya tenía la taza en la mano. Porque yo se lo puse ahí. Mi nombre es Arsenio Fuentes. Fui el contador de su esposo durante 12 años. Podemos vernos hoy si usted quiere. Hay documentos que necesita ver. Me senté. Arsenio Fuentes. Yo había escuchado ese nombre. Rodrigo lo mencionaba a veces de pasada, con esa indiferencia estudiada que usaba para todo lo que no quería que yo investigara. Cosas del trabajo, Graciela. Tú no te preocupes. El contador. El hombre que durante 12 años había visto los números reales. Escribí: ¿Dónde? Quedamos en una cafetería pequeña, de esas que abren temprano y huelen a pan recién hecho y no tienen música de fondo. Me dio la dirección. Quedaba lejos de mi barrio, lo cual me pareció intencional. Nadie que nos conociera iba a vernos ahí. Llegué 10 minutos antes. Pedí agua. Esperé. Arsenio Fuentes entró a los 15 minutos. Era un hombre mayor que yo, quizás 70, con esa manera de caminar cuidadosa de quien tiene las rodillas cansadas pero no quiere que se note. Traje oscuro, algo gastado, maletín de cuero, cara de persona que lleva tiempo cargando algo que no le pertenece. Se sentó frente a mí. Me miró directamente, sin rodeos. Gracias por venir, señora Graciela. Usted me puso el sobre en el cajón de mi esposo. Sí.
¿Cómo entró a mi casa? Tenía una llave. Rodrigo me la dio hace años. Para emergencias, dijo. Hizo una pausa breve. Supongo que esto califica. No era lo que esperaba escuchar, pero algo en su voz era directo, sin capas, sin el barniz calculado que Valeria usaba. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Cuénteme, dije. Y él empezó. Durante los primeros años me dijo, todo era normal. Rodrigo era un cliente ordenado, meticuloso, nada fuera de lo común. Cuentas claras, declaraciones limpias, un hombre que administraba bien sin grandes riesgos. Eso cambió hace 9 años. Primero fueron transferencias pequeñas, montos que no llamaban la atención. Rodrigo le explicó que estaba apoyando un proyecto familiar, algo que involucraba a Ernesto. Arsenio no preguntó más. No era su trabajo preguntar, pero las transferencias fueron creciendo, y el destino siempre era el mismo, una cuenta asociada a la Fundación Esperanza. Hace 6 años, Rodrigo le pidió algo distinto. Le pidió que reestructurara la declaración patrimonial, que la casa familiar quedara vinculada a la fundación como bien afecto a la actividad sin fines de lucro, que las cuentas de inversión pasaran a nombre de un fideicomiso administrado por Valeria. Arsenio le dijo que eso era posible legalmente, pero que implicaba que esos bienes salían del patrimonio conyugal. Rodrigo le dijo que lo sabía. Arsenio le preguntó si su esposa estaba al tanto. Rodrigo no respondió esa pregunta. Aquí hizo una pausa. Sacó del maletín una carpeta fina y la puso sobre la mesa entre los dos, sin abrirla todavía. Le pregunté 3 veces en distintas ocasiones si usted sabía. Las 3 veces cambió el tema. La tercera vez me dijo que usted había firmado los documentos de consentimiento. Me miró. Yo no le creí, pero hice mi trabajo igual. El silencio que siguió pesó bastante. ¿Por qué me lo dice ahora?, le pregunté. Porque Rodrigo murió. Porque ya no le debo lealtad profesional a nadie. Y porque llevo 6 años sin dormir bien. Empujó la carpeta hacia mí. Aquí están las copias de todo, los estados de cuenta, las transferencias, el contrato del fideicomiso y algo más. Abrí la carpeta. Las primeras hojas eran exactamente lo que había descrito. Columnas de números, fechas, montos. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, pero había una hoja al final que era diferente. Era una fotocopia de un documento firmado. Arriba decía consentimiento conyugal para disposición de bienes. Y abajo, en el espacio de firma, estaba mi nombre, mi firma, o algo que se parecía mucho. La miré durante un momento largo. Yo no firmé esto, dije. Lo sé, dijo Arsenio. Eso era lo que no iba a poder procesar sentada en una cafetería con agua mineral y un hombre de 70 años al frente. Rodrigo no solo había movido los bienes, había falsificado mi firma para hacerlo. 38 años. Y al final, un papel falso. Guardé todo en mi bolso. Le pregunté a Arsenio si estaba dispuesto a declarar lo que sabía si llegaba a ser necesario. Me dijo que sí, que por eso había venido. Me dijo que tenía más documentación en su casa, respaldos digitales, correos que Rodrigo le había enviado con instrucciones. Me dio su número real esta vez, no el desechable que había usado antes. Antes de levantarnos le pregunté una cosa más. La dirección que estaba en el sobre. ¿Qué hay ahí? Él asintió despacio como si hubiera esperado esa pregunta. Una mujer. Se llama Patricia. Tiene 54 años. Hizo una pausa. Rodrigo la conocía desde hace 11 años. 11 años. No dije nada. Ella no sabe que Rodrigo murió, agregó Arsenio. O no lo sabía hasta hace poco. No sé si alguien le avisó. Me puse de pie. Le di la mano. Él la tomó con las 2 suyas, un gesto que en cualquier otro momento me habría parecido excesivo, pero que en ese momento fue simplemente humano. Salí a la calle. El sol había salido por fin. Después de días de lluvia, uno de esos soles fríos de mañana que iluminan todo sin calentar nada. Caminé sin rumbo fijo durante un rato. 11 años. La fundación, 8. La firma falsa, 6. Patricia, 11. Rodrigo había estado construyendo otra vida en capas, como se construye una mentira grande. Despacio, con paciencia, sin prisa, sabiendo que el tiempo es el mejor cómplice. Y yo había sido la mujer de fondo, la que planchaba, la que esperaba, la que no preguntaba para no molestar. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa tarde llamé a Consuelo y le conté lo del contador. No le conté lo de Patricia. Todavía no. Eso era mío por ahora. Y lo necesitaba guardar un poco más antes de decirlo en voz alta. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé dijo, Graciela, necesitas un abogado de verdad, no uno que te recomiende Ernesto ni nadie de esa familia. Tenía razón. ¿Conoces a alguien? Sí, dijo. Una mujer.
Se llama doctora Reyes. Es especialista en Derecho de Familia y Patrimonio. Yo la conocí hace años en un caso de una prima mía. Es de las que no le tiene miedo a nadie. Me dio el número. Llamé esa misma tarde. La doctora Reyes tenía una voz grave, pausada, del tipo que transmite solidez sin esfuerzo. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpirme. Al final dijo: «Señora Graciela, si lo que me está describiendo es verificable, hay al menos 3 irregularidades graves. La firma falsificada es la más importante. Eso no es una disputa civil. Eso es un delito». Algo en mi pecho se asentó. No alivio exactamente, más bien la sensación de que el suelo seguía estando ahí debajo de mis pies. Quedamos en vernos al día siguiente. Esa noche, por fin, fui a la dirección del sobre. No sé por qué fui de noche. Quizás porque de día habría tenido más tiempo para convencerme de no ir. Tomé el autobús. Después caminé 3 cuadras. Era una casa pequeña, de fachada sencilla, con una planta en la ventana y la luz encendida adentro. Me quedé parada en la vereda de enfrente durante un momento. No tenía un plan. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba ver con mis propios ojos el lugar donde parte de mi matrimonio había vivido en secreto. Entonces la puerta se abrió. Salió una mujer, mediana estatura, cabello oscuro con algunas canas, ropa sencilla. No tenía algo en la cara que reconocí de inmediato, aunque nunca la había visto. Esa expresión de quien ha estado esperando algo que no llega. La conozco bien. La he visto en el espejo suficientes veces. Me vio. Se quedó quieta. Yo me quedé quieta. No sé cuánto tiempo pasamos así. Las dos mirándolas desde lados opuestos de la calle, sin decir nada, entendiéndonos de esa manera silenciosa en que a veces se entienden las personas que han vivido versiones distintas del mismo dolor. Entonces ella dijo, con una voz tranquila y un poco ronca: «¿Usted es Graciela?» «Sí», dije. Asintió despacio, como si lo hubiera sabido, como si lo hubiera estado esperando también. «Yo soy Patricia». Una pausa. «¿Quiere pasar?» Entré. La casa de Patricia era pequeña pero ordenada. No con la frialdad perfecta de la casa de Ernesto y Valeria, sino con el orden de alguien que vive sola y ha aprendido a hacer las paces con su propio espacio. Había libros en los estantes, una manta doblada sobre el sillón, una taza a medio terminar sobre la mesa de centro. Cosas de vida real, cosas de persona real. Me senté donde ella me indicó. Ella se sentó frente a mí. Durante un momento ninguna habló. Después las dos abrimos la boca al mismo tiempo y las dos nos detuvimos. Casi fue gracioso. Casi. «Usted primero», dije. Patricia miró sus manos. Tenía las manos de alguien que trabaja con ellas, uñas cortas, sin adornos. Después me miró a mí. «Supe que había muerto por el periódico», dijo. «Una nota pequeña, de esas que ponen cuando alguien tuvo cierta posición en alguna empresa. Lo vi por casualidad. Me quedé 3 días sin saber qué hacer con eso». «¿Cuánto tiempo llevaban juntos?» 9 años. Hizo una pausa. Aunque juntos no es exactamente la palabra correcta. Él venía, se iba. A veces pasaban semanas y sin verlo. Siempre había una razón. «¿Usted sabía que era casado?» No lo dije con rabia. Lo dije como lo que era, una pregunta. Ella no bajó los ojos. «Sí, me lo dijo desde el principio. Me dijo que su matrimonio era una formalidad, que usted y él vivían vidas separadas dentro de la misma casa». Hizo una pausa breve. Yo le creí más tiempo del que debería haberle creído. Asentí. ¿Y después? Después empecé a notar cosas. Que nunca me presentó a nadie. Que en 11 años no hubo una sola Navidad, un solo cumpleaños. Que cuando yo preguntaba por el futuro, Tiel cambiaba el tema con una habilidad que con el tiempo reconocí como práctica. Miró hacia la ventana un momento. Un hombre no aprende a cambiar el tema así si no lleva años haciéndolo. Tenía razón. Rodrigo era experto en eso. Yo lo sabía mejor que nadie. ¿Él le habló alguna vez de dinero, de bienes, de una fundación? Patricia frunció el ceño levemente. Una vez mencionó que estaba reorganizando algunas cosas patrimoniales, que quería asegurarse de que ciertas personas quedaran protegidas. Hizo una pausa. Yo asumí que hablaba de sus hijos. Ahora no estoy tan segura de qué quiso decir. Saqué la carpeta de mi bolso. La puse sobre la mesa entre las dos. «Esto es lo que encontré», dije. «Las transferencias a la fundación de mi nuera, la firma falsificada, el fideicomiso». La miré. «Sí, ¿su nombre aparece en algún documento que usted conozca?» Ella negó despacio. «No, nunca hubo nada en papel entre nosotros. Él se encargó de eso», lo cual era coherente con todo lo demás. Rodrigo era un hombre que sabía exactamente qué dejar escrito y qué mantener invisible. Patricia tomó la carpeta, la abrió, la revisó despacio, hoja por hoja, con una concentración que me dijo que era una mujer acostumbrada a leer documentos.
Después la cerró y la devolvió. «¿Qué va a hacer usted?», me preguntó. «Busqué una abogada. Me reúno con ella mañana». Asintió. «¿Y qué necesita de mí?». La pregunta me tomó un poco por sorpresa. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin defensas, sin cálculo. Solo la pregunta directa de alguien que entiende que está parada en el borde de una historia que también le pertenece. «Por ahora nada», dije. Quería conocerla. Quería saber si era real. Ella sonrió levemente. Fue una sonrisa triste, de esas que no buscan agradar, sino simplemente reconocer algo. «Soy real», dijo. «Lo sé». Me puse de pie. Tomé mi bolso. Ella me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me volví una vez más. «¿Usted lo amaba?». No sé por qué pregunté eso. Quizás porque era la pregunta que nadie más me iba a responder. Patricia pensó un momento. No como alguien que busca la respuesta correcta, sino como alguien que busca la respuesta honesta. «Amé a quien creí que era», dijo finalmente. «Pero esa persona no existía del todo. Entonces supongo que amé algo a medias, y me duele a medias». Hizo una pausa. «¿Usted?». La pregunta me golpeó en un lugar que no esperaba. ¿Yo había amado a Rodrigo? «Creo que amé la idea de lo que podría haber sido», dije. «No, y durante mucho tiempo confundí eso con el amor real». Nos miramos un momento más. Dos mujeres, lados distintos del mismo engaño. Ninguna culpable de nada, excepto de haber creído. «Cuídese», me dijo Patricia. «Usted también». Salí a la noche fría. Al día siguiente la doctora Reyes me recibió en su oficina a las 10 de la mañana. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, ropa oscura sin adornos, con esa energía concentrada de las personas que no desperdician palabras ni tiempo. Sobre su escritorio había 2 pilas ordenadas de documentos y una computadora con 3 ventanas abiertas al mismo tiempo. Me senté. Puse la carpeta de Arsenio sobre el escritorio. Ella la revisó en silencio durante 15 minutos. Yo esperé. Aprendí hace mucho tiempo que hay silencios que no deben interrumpirse. Cuando terminó, me miró. «La firma es el punto central», dijo. «Si logramos demostrar que fue falsificada, todo lo que se construyó sobre ella queda en terreno muy inestable. El traspaso de la casa, el fideicomiso, las donaciones declaradas como voluntarias, todo. ¿Se puede demostrar?». «Con un perito calígrafo, sí. Necesito muestras de su firma en documentos antiguos. Mientras más, mejor. Contratos, formularios escolares, declaraciones. Lo que tenga. Tengo algunas cosas en casa». «Bien». Anotó algo. «También necesito hablar con el contador. Arsenio Fuentes», me dijo. «Si él está dispuesto a declarar, eso cambia significativamente el panorama». Me dijo que sí. «Voy a necesitar su número». Se lo di. Ella siguió anotando. Después levantó los ojos. «Señora Graciela, quiero ser directa con usted. Este proceso puede tardar. Puede ser incómodo. Va a involucrar a su hijo, lo cual sé que es difícil. Y la contraparte, su nuera, claramente tiene recursos y probablemente tiene su propio abogado». «Lo sé. ¿Está preparada para eso?». La miré. Pensé en 38 años de no estar preparada para nada porque nunca me habían dejado estarlo. Pensé en la notaría, en el sobre, en la cafetería con Arsenio, en la vereda frente a la casa de Patricia. Pensé en todo lo que había hecho sola en los últimos días, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me guiara. «Más de lo que estuve nunca», dije. La doctora Reyes asintió, y por primera vez desde que todo esto había empezado, sentí que alguien me miraba no como a una viuda frágil ni como a un problema a resolver, sino como a una persona con agencia propia. Eso valía mucho. Si esta historia te está mostrando que nunca es tarde para pararse, ain't they like. A veces ese gesto pequeño le dice a otra mujer que esta historia existe y la necesita. Esa tarde, al volver a casa, encontré el auto de Ernesto estacionado afuera. Él estaba sentado en los escalones de la entrada, como cuando era chico, y me esperaba después del colegio. Tenía las manos entrelazadas entre las rodillas y la cabeza un poco baja. Cuando me oyó llegar, levantó los ojos. No dije nada. Saqué las llaves y abrí la puerta. Él entró detrás de mí. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde siempre habían sucedido las conversaciones reales en esta casa, las pocas que hubo. Ernesto habló primero. «Valeria me dijo que consultaste una abogada». «Sí, mamá». «Ernesto». Lo miré con calma. «No vine a pelear, y no voy a pedirte que elijas entre tu esposa y yo. Eso no es lo que está pasando aquí». Él cerró la boca. «Lo que está pasando», continué, «es que tu padre falsificó mi firma en documentos legales. Eso no es una disputa de familia. Eso es un delito, y yo tengo el derecho de defenderme». El silencio que siguió fue largo. Ernesto miró la mesa. Tenía esa mandíbula apretada de siempre. Pero esta vez vi algo diferente debajo. Vi a un hombre que lleva tiempo cargando algo que no sabe cómo soltar. «¿Sabías lo de la firma?», le pregunté.
Tardó en responder. No lo supe hasta hace 2 años, dijo finalmente. Cuando papá me mostró los documentos para explicarme la estructura, vi el papel. Le pregunté cuándo lo habías firmado tú. Tragó. Me dijo que en privado, que habían hablado y que tú preferías no involucrarte directamente. ¿Y le creíste? Otra pausa, más larga. Quise creerle, dijo, y en eso estaba la diferencia. Querer creer no es lo mismo que creer. Ernesto lo sabía, y lo había sabido durante 2 años. No lo juzgué en voz alta, pero sí lo dije. Durante 2 años supiste que algo no estaba bien y no me dijiste nada. Tenía miedo de lo que ibas a encontrar. ¿Y ahora? Levantó los ojos. Los tenía rojos, no de llanto sino de cansancio. Del tipo de cansancio que no viene de no dormir, sino de cargar demasiado tiempo algo pesado. Ahora tengo más miedo todavía, dijo, pero de cosas distintas. No le pregunté cuáles. Ya lo sabía. Tenía miedo de su matrimonio, de lo que sabía Valeria, de lo que no sabía, de en qué momento él había dejado de ser un hijo y se había convertido en una pieza de algo que otros armaron. Le puse la mano en el brazo. Solo eso. Yo no estoy peleando contra ti, le dije. Estoy peleando por lo que es mío. Hay una diferencia. Él asintió. Después de un momento dijo, muy despacio. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Lo pensé. Sí, dije. Cuéntame exactamente todo lo que sabes, sin filtros, sin proteger a nadie, solo la verdad. Ernesto respiró hondo y empezó a hablar. Habló durante casi 2 horas. Me contó que Valeria había sido quien propuso la fundación originalmente, que se lo presentó a Rodrigo como una estructura para proteger el patrimonio familiar de impuestos y contingencias legales, que Rodrigo, siempre desconfiado de los sistemas pero curioso ante cualquier estructura que le diera control, había aceptado. Me contó que al principio él también creyó que era eso, una herramienta financiera, algo técnico y frío que no tenía que ver con sentimientos, pero después vio cómo crecía, cómo la casa aparecía en los documentos, cómo las cuentas cambiaban de nombre, cómo Valeria manejaba todo con una eficiencia que él admiró primero y que después le produjo una incomodidad que nunca supo nombrar. Me contó que una vez le preguntó a su padre qué pasaría con la casa si algo le sucedía, que Rodrigo le dijo que todo estaba en orden, que la familia estaría protegida. ¿Qué familia?, le había preguntado Ernesto. Rodrigo no había respondido. Cuando Ernesto terminó de hablar, la cocina estaba en penumbra. Ninguno de los dos había encendido la luz. Afuera el cielo estaba de ese color violeta oscuro de las tardes que se vuelven noche sin que uno lo note. Le dije que necesitaba que repitiera todo eso en presencia de la doctora Reyes. Él dudó. Ernesto, necesito que estés de mi lado, no en contra de Valeria, de mi lado. Lo pensó durante un momento que me pareció muy largo. Está bien, dijo. Se levantó. Fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Mamá. ¿Qué? Lo siento. No le dije que estaba bien, porque no estaba bien. No le dije que no importaba, porque sí importaba. Le dije lo único verdadero que tenía. Lo sé. Salió. Yo encendí la luz de la cocina. Me quedé sentada un momento más en el silencio de la casa. Después tomé el teléfono y le escribí a la doctora Reyes. Mi hijo está dispuesto a declarar. Podemos avanzar. La respuesta llegó rápido. Bien, mañana temprano empezamos. Puse el teléfono sobre la mesa. Miré la cocina, los azulejos que habíamos puesto Rodrigo y yo en el año 94, porque los anteriores estaban rajados. El estante donde guardaba las especias en frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. La ventana con el vidrio un poco empañado que nunca habíamos cambiado. Esta era mi casa. No la sede de ninguna fundación, no el activo de ningún fideicomiso. Mi casa. Y por primera vez desde el día del entierro, sentí algo que no era miedo ni confusión ni dolor. Era determinación, fría, tranquila, sin apuros. La determinación de quien ya no tiene nada que perder excepto la verdad, y ha decidido que eso es suficiente razón para seguir adelante. Me levanté, fui al cuarto, abrí el ropero donde guardaba los documentos viejos, los de toda una vida, contratos, escrituras, formularios escolares de Ernesto, declaraciones de hace 20 años. Empecé a buscar mi firma. Estaba tan concentrada que tardé en escuchar el sonido. Un golpe suave. En la puerta de calle. No era el timbre. Era un golpe. Con los nudillos. 3 veces despacio. Miré el reloj. Eran las 10:15 de la noche. Nadie llega a las 10:15 de la noche a tocar así una puerta, con esa cadencia de quien no quiere llamar la atención pero necesita que lo escuchen. Me quedé quieta un segundo. Después fui hacia la puerta. La abrí. Era Valeria. Sola. Sin auto visible. Con el cabello suelto, algo que nunca le había visto, y una expresión en la cara que tampoco le había visto nunca. Miedo. Valeria tenía miedo. Necesito hablar con usted, dijo.
Esta noche, ahora, tragó, antes de que sea demasiado tarde para las 2. La dejé pasar. No sé si fue sabiduría o simplemente curiosidad. Quizás las dos cosas. A los 62 años, uno aprende que el miedo ajeno también contiene información y que cerrarle la puerta a alguien aterrado no siempre es la decisión más inteligente. Valeria entró. Miró la sala como si fuera la primera vez que la veía, aunque había estado aquí docenas de veces en 11 años de ser mi nuera. Quizás era la primera vez que la veía sin el escudo puesto. Me senté. No le ofrecí café. No era una visita social. Ella se sentó en el borde del sillón, con la espalda recta, las manos juntas. Pero algo en esa postura era diferente a todas las otras veces. No era el control de siempre. Era el esfuerzo de alguien que intenta no derrumbarse. Ernesto me llamó cuando salió de aquí, dijo. Ya lo imaginé. Me dijo que va a declarar. Hizo una pausa. Y que usted tiene los documentos del contador. Así es. Valeria asintió despacio. Sus ojos recorrieron la habitación sin detenerse en nada. Después me miró. Quiero contarle algo que usted no sabe, dijo. Y necesito que me escuche hasta el final antes de juzgar. Escucho, respiró hondo. Y empezó. Me dijo que la fundación había sido idea de Rodrigo, no de ella. Esperé para ver si lo decía con el tono de quien busca excusas o con el tono de quien dice algo que cree verdadero. Era lo segundo. Me dijo que cuando Ernesto y ella llevaban 2 años casados, Rodrigo la citó a solas, sin Ernesto. Le dijo que había estado observándola, que le parecía una mujer inteligente y discreta, que tenía una propuesta. Le explicó la estructura que quería armar. Una fundación como vehículo legal para proteger el patrimonio de impuestos, de posibles acreedores, de cualquier contingencia futura. Le ofreció ponerla a ella como directora ejecutiva. ¿Por qué usted?, le pregunté. Eso mismo le pregunté yo. Hizo una pausa breve. Nia me dijo que Ernesto era demasiado blando para estas cosas, que usted nunca se había interesado en los asuntos financieros y que él necesitaba a alguien que supiera guardar silencio. Rodrigo y su forma de elegir personas. Siempre buscaba la misma cualidad disfrazada de distintos nombres: discreción, lealtad, obediencia. Lo que en realidad quería era control. ¿Y usted aceptó? Acepté, dijo, sin adornos, sin justificaciones inmediatas, solo el hecho. ¿Por qué? Esta vez tardó más en responder. Porque tenía 29 años y quería demostrar que era capaz. Porque Rodrigo era convincente cuando quería serlo. Porque me presentó todo como algo perfectamente legal, que lo era, al menos en la estructura inicial. Miró sus manos. Y porque cometí el error de creer que legal y correcto eran la misma cosa. El silencio que siguió fue de esos que no pesan, sino que flotan. ¿Cuándo supo que mi firma era falsa?, le pregunté. Levantó los ojos. Hace 4 años, cuando Rodrigo me mostró el documento para actualizar el registro de la fundación. Vi su firma y le pregunté cuándo lo había firmado usted. Me dijo que hacía tiempo, que usted lo había delegado todo en él. Tragó. Le creí 2 semanas. Después empecé a pensar, y me di cuenta de que no podía ser verdad. ¿Y qué hizo? Lo confronté. Su voz cambió levemente. Se volvió más baja, más plana. Me dijo que si yo causaba problemas, encontraría la manera de implicarme en la irregularidad. Que había suficiente documentación para que pareciera que toda la estructura había sido mi idea desde el principio. Hizo una pausa. Me dijo que pensara en Ernesto, en lo que esto le haría a su matrimonio, a su reputación. Rodrigo, siempre con la misma herramienta, el silencio como amenaza, el miedo como cadena. Lo había usado conmigo 38 años, lo había usado con Valeria 4, con Arsenio, con todos. Era un hombre que sabía exactamente qué palanca apretar en cada persona. ¿Ernesto sabe esto?, pregunté. No todo. Sabe que la fundación fue idea de su padre. No sabe lo de la amenaza. Me miró directamente. No quise que cargara con eso. Algo en eso me movió a un lugar interno que no esperaba. Valeria había protegido a Ernesto de una manera que yo reconocía. Era el mismo instinto que me había llevado a mí a callar durante años creyendo que el silencio protegía a alguien. Pero el silencio no protege, solo pospone. ¿Por qué me lo dice ahora?, me pregunté. Porque Rodrigo ya no está, porque la amenaza ya no existe, y porque si va a haber un proceso legal, prefiero estar de su lado que del lado equivocado. Su voz tembló levemente, apenas. Y porque estoy cansada. Graciela, estoy genuinamente cansada de cargar con esto. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre sin el tono de distancia que siempre había tenido. No era señora, no era suegra, era mi nombre, simple y directo. La miré durante un momento largo. Pensé en todo lo que me había costado llegar a esta noche. Los documentos, las conversaciones, la cafetería con Arsenio,
la vereda frente a la casa de Patricia, las 2 horas con Ernesto, todos los 38 años antes de todo eso. Si usted está dispuesta a declarar lo que me acaba de contar, dije finalmente, en presencia de mi abogada, con todo el detalle que me dio esta noche, eso cambia el panorama del proceso. Ella asintió. Lo sé. ¿Está dispuesta? Sí. No hubo alivio en su cara cuando lo dijo, solo algo que se parecía a la resolución, al tipo de paz incómoda que viene de tomar una decisión difícil y correcta al mismo tiempo. Me levanté. Fui a la cocina y puse agua a calentar. Después de todo, era tarde, hacía frío, y las 2 lo necesitábamos. Valeria se fue pasada la medianoche. Me quedé sola en la sala con las 2 tazas vacías sobre la mesa y el silencio de la casa que ya empezaba a sentirse distinto. No más liviano exactamente, pero más honesto. Tomé el teléfono y le escribí un mensaje a la doctora. Edtin Reyes, mi nuera también está dispuesta a declarar. Mañana le explico todo. Creo que esto va a ser más rápido de lo que pensamos. Apagué la luz. Me fui a dormir. Y dormí, por primera vez en semanas, de corrido hasta la mañana. Lo que siguió no fue rápido ni sencillo. Nunca lo es cuando se deshace algo que se construyó durante años. Hubo reuniones, declaraciones, un perito calígrafo que analizó mi firma y presentó un informe de 12 páginas concluyendo que la del documento era una imitación, hábil pero detectable bajo análisis técnico. Hubo audiencias donde yo me senté en sillas incómodas y escuché a personas hablar de mi vida en términos legales, y me obligué a no perder de vista que detrás de cada término legal había algo real. Mi casa, mis años, mi nombre usado sin mi permiso. Arsenio declaró. Solo hizo con esa calma suya de hombre que lleva tiempo esperando poder decir la verdad. Valeria declaró. Lo hizo con más detalle del que yo esperaba. Habló de la reunión inicial con Rodrigo, de la amenaza de 4 años atrás, de cada decisión que había tomado bajo presión. El juez la escuchó con atención. Ernesto declaró también, con la mandíbula apretada de siempre y los ojos rojos de siempre, y esa voz suya que suenan a esfuerzo. Pero dijo la verdad, toda la que sabía. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si estás escuchando esta historia, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. Necesito saber que no estoy hablando sola. El proceso duró 8 meses. 8 meses en los que aprendí más sobre derecho patrimonial que en toda mi vida anterior. En los que aprendí también que la doctora No Reyes tomaba el café solo y llegaba siempre 10 minutos antes a cada reunión y nunca prometía nada que no pudiera cumplir. En los que aprendí que Consuelo era el tipo de amiga que aparece en los juzgados con sándwiches envueltos en papel de aluminio porque sabe que uno se olvida de comer. En los que aprendí, sobre todo, que yo era más resistente de lo que había creído durante 38 años. El fallo llegó un martes de mañana. La doctora Reyes me llamó. Su voz tenía ese tono contenido de quien tiene buenas noticias y las dice con cuidado para que duren. El documento de consentimiento fue declarado nulo por firma falsificada. El traspaso de la casa, construido sobre ese documento, quedó sin efecto legal. La casa volvía a mi nombre. Las cuentas de inversión, aquellas que habían sido parte del patrimonio conyugal, serían objeto de liquidación con participación proporcional mía. La fundación en sí no fue disuelta. Tenía actividad real, proyectos reales, personas reales que dependían de ella, pero quedó bajo supervisión judicial temporaria y Valeria fue removida del cargo directivo mientras durara la investigación complementaria sobre el origen de ciertos fondos. No fue una victoria limpia y brillante como en las películas. Fue una victoria con bordes irregulares y costos reales. Ernesto y Valeria atravesaron meses difíciles, lo supe, porque Ernesto me llamaba algunas veces, no para hablar de los trámites, sino simplemente para hablar. Conversaciones cortas, sin profundidad todavía, pero conversaciones. El tipo de contacto que se construye despacio cuando 2 personas necesitan aprender a conocerse de nuevo. No sé qué pasará con su matrimonio. Eso no me pertenece. Lo que sí sé es que la última vez que hablé con él, me dijo que Valeria estaba en terapia, que él también había empezado, que había cosas que necesitaban trabajar y que por primera vez en mucho tiempo estaban intentándolo sin que nadie se lo pidiera. Eso me pareció bien, no perfecto. Bien, Patricia me escribió una vez durante el proceso, un mensaje corto, directo, como era ella. ¿Cómo va todo? Le respondí con honestidad. Le dije que era largo y cansador, pero que iba. Le pregunté cómo estaba ella. Me dijo que había decidido mudarse, que tenía una hermana en otra ciudad y que era momento, que la casa donde había vivido 11 años esperando algo que nunca iba a llegar ya no le decía nada bueno. La entendí perfectamente. Buena suerte, le escribí. Igualmente, me respondió. No volvimos a escribirnos. No había nada más que decir. Habíamos sido, durante un momento extraño y necesario,
Dos personas que se reconocieron en el dolor ajeno. Eso también es una forma de conexión, aunque no dure. El día que firmé los papeles de la casa, la doctora Reyes me dio la mano y me dijo: ¿qué va a hacer ahora? Le dije la verdad: vender la casa. Ella levantó una ceja levemente. ¿Estás segura? Completamente. Y lo estaba. La casa era mía en papel, pero había dejado de ser mía en todo lo demás hace tiempo, quizás desde mucho antes de que Rodrigo firmara cualquier documento, quizás desde el primer año de matrimonio cuando aprendí a moverme por sus pasillos en silencio para no molestarlo, quizás desde el día que pinté la habitación de Ernesto de azul y me sentí más dueña de esa pared que de cualquier otra cosa en esa casa. O recuperar la propiedad legal no me devolvía lo que había perdido ahí adentro, y no quería pasarme los años que me quedaban viviendo dentro de un recuerdo que me había costado tanto desmantelar. Me mudé 4 meses después del fallo, a una ciudad diferente, no muy lejos, unas horas en autobús, pero suficientemente lejos para que nada me resultara automático, para que cada cosa que viera fuera nueva y requiriera que yo eligiera qué pensar de ella. El apartamento es pequeño, tiene una ventana grande en la sala que da a un parque donde hay un árbol viejo que parece llevar ahí más tiempo que todos los edificios del barrio. Por las mañanas me siento con el café y lo miro un rato antes de empezar el día. Consuelo me visitó el primer mes. Durmió en el sofá cama que compré especialmente y se quejó de que era muy blando, aunque yo la escuché dormir perfectamente las 3 noches que estuvo. Ernesto me llamó el día que me instalé. Me preguntó si necesitaba ayuda para armar los muebles. Le dije que ya estaban armados. Hizo una pausa y dijo que bien, que me iba a visitar pronto. «Cuando quieras», le dije. Y lo decía en serio. A veces pienso en Rodrigo, no con el amor que creí tenerle, ni con la rabia que podría haberle tenido. Con algo más parecido a la comprensión fría de quien finalmente entiende un mecanismo que no supo ver mientras funcionaba. Rodrigo fue un hombre que tuvo miedo toda su vida. Miedo de perder el control, miedo de la vulnerabilidad, miedo de que si alguien lo veía de verdad, no quedaría nada que valiera la pena. Y ese miedo lo llevó a construir estructuras legales, estructuras familiares, estructuras de silencio, y no fue un monstruo. Fue algo más común y en cierta manera más triste. Fue un cobarde con suficiente inteligencia para que su cobardía pareciera otra cosa durante décadas. Lo que no pudo prever es que las estructuras que construyen los cobardes siempre tienen grietas, y que las mujeres a las que silencian aprenden, tarde o temprano, a hablar desde las grietas. Tengo 62 años. Tengo un apartamento pequeño con una ventana grande y un árbol viejo afuera. Tengo a Consuelo, que me llama los martes y los jueves sin falta y habla durante 40 minutos sin tomar aire. Tengo a la doctora Reyes en mi agenda, porque las mujeres inteligentes siempre guardan el número de otras mujeres inteligentes. Tengo a Ernesto, que todavía está aprendiendo a hablar conmigo sin intermediarios. Que si yo estoy aprendiendo a escucharlo sin el filtro de todo lo que pasó. Tengo una pensión que no es generosa, pero alcanza. Tengo el dinero de la venta de la casa, que usé en parte para el apartamento y en parte guardé, porque aprendí que tener un margen propio no es desconfianza, sino inteligencia básica. Y tengo, por primera vez en 38 años, la sensación de que cada decisión que tomo es mía. No delegada, no evitada, no tomada en silencio para no molestar. Mía. Eso no es poco. Eso, a esta altura, es casi todo. Esta mañana me senté frente a la ventana con el café, como hago siempre, y miré el árbol del parque. Tenía algunas hojas nuevas, pequeñas y claras, de ese verde que solo tienen las cosas que están empezando. Pensé que los árboles viejos también echan hojas nuevas, que empezar no es exclusivo de los jóvenes, que el silencio puede romperse a cualquier edad, y que a veces lo más valiente que puede hacer una mujer no es pelear a los gritos ni derrumbar todo de un golpe, sino simplemente decidir, en voz baja y sin pedir permiso, que ya es suficiente. Ya es suficiente. Si llegaste hasta aquí, dame un like. No por mí, por todas las mujeres que todavía no saben que pueden llegar hasta el final de su propia historia y salir de pie. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjamelo en los comentarios. Cuéntame qué sentiste. Cuéntame si conoces a alguien que necesita escucharla. Yo voy a estar aquí, leyendo cada palabra que me escribas, porque a esta edad sé bien lo que vale sentirse escuchada, y no pienso dejar de escuchar.